Ya, estábamos acá, terminamos corriente continua y nos queda una pequeña colita de corriente alterna para el otro circuito de corriente alterna. El otro circuito de corriente alterna, en los circuitos de corriente alterna vienen en el estado estacionario mucho después del inicio, quizás decirlo así, un tiempo infinito, aunque eso no es tan lejano tampoco, pero vamos a tener un circuito de esta forma, donde estas cajitas que aparecen acá son componentes RLC incluidos, ¿ya? Que no vamos a entrar en detalle en esto ahora, pero esto también está dentro de la punta en el futuro. Las fuentes son de corriente alterna, eh, voltajes se identifican de esta forma, y las de corriente con la flechita, pero con una alterna con una señal alterna, con un dibujito alterno ahí abajo, al costado. O depende, ahí como no es algo muy relevante o que está muy definido. Eh, Aquí está la resistencia, una inductancia de 10 milihenrios. Y bueno, aquí hay un condensador que va a estar en paralelo con una resistencia, pero todo ese circuito que aquí no se ve bien claro, a ver, a menos que esté por acá, no está aquí. Todo ese circuito que allí no se ve bien claro eh, es este que tengo acá, en corriente alterna, referencia 1, este que está acá, ¿ya? Que ustedes van a tener en el enunciado de la tarea 1, yo les voy a indicar donde la resistencia que teníamos anteriormente en el mismo circuito, por ejemplo, la van a tener que reemplazar por un inductor, por una resistencia más un inductor en serie, como en este caso. ¿Se fijan? Por ejemplo, acá, hace un rato atrás, o en el video anterior, teníamos una resistencia, y aquí se reemplaza por una resistencia, más una inductancia en serie. Y acá también. No necesariamente que esta resistencia se mantenga en el mismo valor, eso va a depender de los datos nada más. Acá se reemplaza por una resistencia más un condensador en serie, ¿se fijan? Y están los elementos todos reemplazados. Acá el elemento que había se reemplaza por una resistencia más un condensador en paralelo. ¿Ya? Ahí están los elementos que se pueden distinguir en este nuevo circuito. Nos podemos fijar que son los mismos conectores los mismos sensores de corriente y de voltaje instalados de la misma forma. ¿Qué tenemos que ver acá también? Los elementos están aquí dentro del library browser en el elementos. Vamos a ver los elementos. Ahí están. El capacitor y el inductor, ¿cierto? Ahora, si hacemos doble clic al inductor, aquí está la inductancia. En 10 milihenrios. Y típicamente el MATLAB entrega no solo un valor de inductancia, únicamente como uno podría pensar en la teoría. Si uno lo arrastra, le entrega estos datos y pone una paralel conductancia, que es una resistencia muy grande, en paralelo. Porque en realidad una inductancia es es un alambre de cobre, o un alambre de muy de alta conductividad enrollado, ¿cierto? Con muchas vueltas. Y esto se define, en realidad, es que es una bobina, que es un solenoide, ¿cierto? Que es así, que va a ser un cable de muchas vueltas, y que es representado como una inductancia. Pero también tiene una componente resistencia, entonces el Simulink viene a expresar esta resistencia equivalente, que en la realidad este elemento sería una resistencia pequeñita y la componente inductiva, que es L. Pero que es L el valor más importante, es este el valor identificable de este caso, y que en este caso se entrega en Henry, aunque sea un valor chiquitito, pero la inductancia tiene esas características que es más pequeñita propiamente tal, en comparación con la resistencia, numéricamente hablando, ¿ya? Pero lo que no significa que sea lo mismo, no, desde luego que no, ¿cierto? Entonces, esta resistencia nosotros típicamente la ponemos en cero. Y además, otra componente resistiva en paralelo, que es difícil de poder percibir acá, pero que acá se puede ver, hay a veces una resistencia en paralelo, como muy grande, porque están separadas, ya sea por el aire, pero en los sistemas físicos, en la realidad, hasta el aire tiene resistencia, ¿ya? Entonces, esa resistencia
incluso que no necesariamente es aire, sino que puede ser el barniz de los conductores o la separación de los conductores con plásticos o con aislante, que también tiene una resistencia que vale la pena, que más la incorpora automáticamente, ¿se fijan? Y le da ese valor, que es un valor muy chiquitito, pero que es una conductancia, que es esta resistencia, llamémosla como resistencia de aislamiento, la resistencia de aislamiento, y lo que está entregando aquí es la conductancia, que es el recíproco de la resistencia, que es 1 partido por la resistencia de aislamiento. Entonces, este valor, que es muy chiquitito, indica que este valor tiende a infinito, o es muy grande, por lo que se va haciendo más cero, ¿se fijan? Entonces, de igual manera, como es un valor de resistencia muy grande, por ahí no circula corriente prácticamente. Aun cuando este valor numéricamente no le podamos poner infinito o no lo podamos poner cero, también lo podemos poner cero acá y el circuito nos va a correr igual. Pero este valor no va a afectar nuestros resultados grandemente, así que los podemos dejar ahí nomás sin tener ningún problema en la simulación. ¿Se entiende? Hay algunas veces, más adelante lo voy a decir esto otro mejor, ¿ya? Pero este es el valor que yo les voy a entregar, este valor nada más. Este valor en Henry o en milihenry o en nanohenry, y ustedes pueden poner las unidades, o si quieren las dejan en Henry nomás y lo ponen por ahí a la -3, según el valor que les dé. Hay que estar atentos, eso sí, con estas unidades que muchas veces, si no se dan cuenta y cometen el error, les va a dar un resultado diferente, ¿ya? Si es que no tienen ese cuidado. Entonces, en el otro lado tenemos variables que también las dejamos en cero y no nos metemos en ellas por ahora. Todo tal cual, ahí está el elemento. Vamos a ver la capacidad, veamos la resistencia. La resistencia, como habíamos dicho, se mantiene el mismo elemento como tal, que ya es archiconocido, y que ya lo van a dominar desde el circuito anterior. Veamos la capacitancia. La capacitancia, por otro lado, como condensador, también tiene, veamos el que nos entrega el Library Browser directamente. A ver, capacitor, ahí está. También, pues ven que es los mismos valores, lo único que después le cambié la capacitancia para correspondiente al valor que quería simular. Ahora, acá tenemos también la misma situación. En faradios está la capacitancia y también va a tener una resistencia serie, que en este caso también la incluye principalmente. Pero que fíjense que es un valor muy chiquitito, ¿ya? Como les vuelvo a decir, no importan los faradios, no se pueden, no es lo mismo que ohm, así que son unidades diferentes, no podemos comparar las mismas cosas, ¿ya? Esta resistencia es una resistencia pequeña, que equivale quizás a la realidad de las placas con que está hecho el condensador. Nosotros sabemos que el condensador, bueno, algunos están tomando recién física, 120, pero un condensador, como muy pronto lo van a ver, es un elemento con placas paralelas, ¿ya? Y que desde luego que este elemento puede ser aluminio, principalmente, y sigue siendo un elemento de que tiene resistencia, que tiene resistividad al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, esa resistencia serie, si bien el circuito ideal típico se representa de esta forma, también una modelación real es esta resistencia con capacitancia, siendo este valor tendiente a cero, ¿ya? Y también tiene, fíjense, una paralel conductancia, que en este caso el MATLAB la reconoce como cero, inmediatamente, que vendría a corresponder también a una resistencia muy grande, que tiende a infinito acá, que por lo tanto habla de una conductancia que es cero, aproximadamente, ¿ya? Y que no va a afectar en nada. En rigor, estos valores, como vuelvo a decir, no afectan en la simulación, afectan nanoamperimétricamente quizás, por decirlo así. Pero como nosotros vamos a estar obteniendo resultados en el orden de los amperios, estos valores no van a generar ningún efecto. El que importa es este, el que se debe llenar correctamente, ¿ya? Ahora, eso por el lado de los elementos. No hay otros elementos más, como podemos ver.
veamos la fuente. Fíjense que ahí tiene la referencia también. Fijémonos que acá tiene el mismo elemento, el solver, tal cual como está. Ni siquiera se modifica, este simplemente se coloca ahí, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos más en corriente alterna? Vamos a ver la fuente. Esta fuente ya ahora cambia, es una fuente de corriente alterna. Fíjense que en una señal de corriente alterna, la onda es sinusoidal. Por lo tanto, ciertos parámetros identificadores de la señal, que después, más adelante, los vamos a discutir. En estos momentos lo único que importa es que llenemos los valores como corresponden, pero en esta señal, que es una señal periódica, se identifica un valor máximo. Ese valor máximo es este el dato que va a estar acá, que va a ser el mismo valor máximo, pero que va a estar acá, menos valor máximo. Y además, el periodo de la señal va a ser igual va a ser proporcional a la frecuencia, donde la frecuencia va a ser igual a 1 partido por el periodo. En nuestro caso, sobre todo en Chile, y en la simulación que vamos a hacer nosotros, esta frecuencia va a ser 50 Hz. En todas las fuentes que van a ustedes incorporar, ¿ya? Es un parámetro muy importante, y además de eso, hay otro parámetro muy importante. Hay 3 parámetros muy importantes que distinguir en la señal periódica, que es el valor máximo, para poder distinguir y para poder incorporar los datos en el simuli. Es el valor máximo, es la frecuencia, que también va a ser un dato, y además el ángulo de desfase. Tal que si esto es 0, si el ángulo phi es igual a 0, por lo tanto esta señal va a ser un coseno perfecto. Ahí ya. Pero si este ángulo phi es distinto de 0, el punto máximo se desfasa. Se desfasa un poquito para allá o para la derecha, dependiendo del signo del ángulo, ¿ya? Esos valores yo se los voy a entregar, así que ustedes lo único que tienen que hacer es nuevamente introducirlos en el símbolo. Pero hay un valor muy importante también, que no vamos a discutir la teoría del por qué es este valor por ahora, pero es un valor que se ocupa mucho en las señales de corriente alterna y, y que también es distintivo de estas señales. Y que más adelante lo vamos a entender mucho más. En esta parte lo único que necesitamos nuevamente es introducirlo nada más según el dato que yo les voy a indicar. Y es el valor RMS, que es esta línea punteada, que es esta que está acá, que se calcula como el valor máximo partido por raíz 2. Es una constante nada más, ¿ya? Es nada más que una constante. Pero es otro valor muy importante, que desde luego, uno teniendo este, obtiene ese. O teniendo este, el BRMS, puede obtener este. ¿Se fijan? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las mediciones, los registros de medición se hacen en valores RMS. Por eso es importante considerarlo en estos momentos. Pero son esos 4 valores que tenemos que incorporarlo. Este típicamente va a estar en grados. Este va a estar en volt o amperes, ya sea para la corriente o para el voltaje. Esto va a estar en hertz. Y esto también va a estar en volt o amperes, ¿ya? Ahora, la señal se va a conformar, si ustedes se fijan, con el phi, que aquí está, la frecuencia, que aquí está, el tiempo, bueno, el tiempo de la señal coseno, que siempre va a estar, el 2pi por f. 2pi por f acá va a ser a la velocidad angular. W es igual a 2pi por f. De física ustedes lo pueden haber visto esto, ¿cierto? Pero no importa mucho esto, porque no lo vamos a, ni siquiera Simulink necesita incorporarlo, no es necesario, solamente es ingresar los valores directamente de la frecuencia, el voltaje y el desfase. Entonces, aquí están estos dos principales y el valor RMS. El valor RMS, como aquí va el valor máximo de la señal, ¿cierto? De una señal sinusoidal, hay que multiplicarlo por raíz de 2 al revés, ¿ya? O ingresar directamente el valor máximo. Eso es lo que nos va a pedir, y aquí va a estar el otro elemento, ¿ya? Son los 3 datos que necesita.
para poder ingresar una señal. Entonces, si miramos, por ejemplo, el Simulink, este que está acá, y hacemos doble clic a la señal de voltaje, tenemos el valor máximo. Aquí le puse yo 100 por raíz de 2. SQRT es el raíz de 2, ¿cierto? Pero esto que está acá es el valor máximo, completo. Siempre va a pedir el valor máximo. Yo lo puse así nada más porque tenía el dato en RMS, entonces lo multipliqué. Si usted pone el valor máximo como 141.41, va a estar bien igual. Fíjese, la fase phi, este es phi, que en este caso me dio menos 50. Es el dato que yo entregué, que yo voy a dar en la tabla, que va a depender de lo que yo le entregue y usted simplemente lo introduce. Fíjese que está en grados, en DEC. Y además, la frecuencia, que siempre va a ser 50 Hz. Entonces, esos son los tres datos principales, ya sea en RMS o en valor máximo que se introduce acá, pero aquí siempre va el valor máximo, ¿ya? Que hay que incorporar. Eso para las fuentes de voltaje. Acá tenemos otra fuente de voltaje. Acá tenemos otra fuente de voltaje, ¿se fija? Donde nuevamente la frecuencia siempre se va a mantener la misma. Nunca hay que tener cuidado, eso sí. Hay que tener un poco de cuidado porque en el browser, en el library browser, cuando uno busca las fuentes y la arrastra desde acá, la fuente de voltaje, y la coloca ahí, por ejemplo, y usted la empieza tengo problemas con mi mouse, y le hacemos doble clic, fíjese que tienen 60 Hz. Así que esto usted tiene que cambiarlo indiscutiblemente. No se olvide de eso, porque lo contrario va a obtener valores distintos. En todas las fuentes nosotros vamos a ocupar 50 Hz. Lo que pasa es que está en Estados Unidos la frecuencia de todos los sistemas, principalmente industriales, son 60 Hz, pero nosotros en Chile tenemos 50. Así que esto hay que corregirlo siempre y no se olvide de modificarlo, ¿ya? Ahora, eso para la fuente. Y la otra fuente típica es la fuente de corriente, que también la tenemos acá, y nuevamente tiene lo mismo, la amplitud en corriente, en este caso en amperios, porque ahí está, ¿lo ve? La fase, que en este caso eran 5 grados, el desfase que yo les voy a dar que va a depender de lo que les dé, y nuevamente la frecuencia 50 Hz, ¿ya? Si nos fijamos acá, nuevamente en el library browser, la fuente de corriente, nuevamente, mucho cuidado, que va a tener 60 Hz, si la modificamos desde acá, ¿ya? Ahí estarían todos los elementos nuevamente eh, incorporados para poder simular este circuito. Pero, aquí nos quedó uno guachito arriba. ¿Qué pasa con esta simulación? También le podemos dar un segundo, no importa, o menos que un segundo. Y ahí tenemos las mediciones. Pero ahora tenemos una diferencia. Fíjense una cosa, uno no tiene que modificar nada más acá, tenemos los mismos elementos, el GoTo y el From, y el voltímetro no tiene nada, no tiene ningún dato de entrada, ni el amperímetro tampoco, pero aquí la señal ahora, esta señal que va a estar saliendo desde acá, esta señal va a ser alterna, ¿ya? Tal que si yo, por ejemplo, le agrego un scope, por ejemplo un scope es un visualizador, y la coloco acá, y quisiera registrarla, a ver cómo varía, la conecto ahí, y me va a mostrar una señal alterna. ¿Se fijan? Que está mostrando ahí la corriente I1. Entonces es un conjunto de datos a lo largo del segundo. Miren la cantidad de ciclos, son 50 ciclos porque son 50 Hz que muestra. Donde el valor que me está indicando es desde el valor máximo y todo. A ver, vamos a bajar un poquito los ciclos para mostrar un poco menos. Mostremos 120 milisegundos. No funcionó así, parece que va con M nada más.
A ver. Tampoco. Ya. 120. ¿Cuántos ciclos tengo ahí en 120 milisegundos? No, quiero, si cada ciclo dura 20 milisegundos, pongamos 60 milisegundos. 60 por e a la menos 3. Ahí debería tener, no debería tener problema. Ya, ahí está. Entonces, si podemos ver aquí, claro, este es al inicio del ciclo, cuando parte todo desde cero, y muestra esa parte. Esta parte es la que a nosotros no nos importa, ¿ya? Esta parte hay que sacarla y podemos fijarnos que ya más o menos el ciclo está establecido incluso acá, de acá en adelante. No se demora nada, son muy rápidos los sistemas eléctricos en adaptarse al valor estable. Esta es la parte que le llaman transitoria, más o menos, que después nosotros vamos a discutir sobre ella en algún futuro. Pero podemos ver que acá el valor máximo anda más o menos del orden de los 16 amperes, aproximadamente. Entonces, sin embargo, y la fase, bueno, va a depender del tiempo, en el instante, cómo lo mida esto con respecto a las referencias, cosas que no es necesario que las discutamos ahora. Lo importante es, como nuevamente, obtener las mediciones, ¿cierto? Pero, por tal, hacer este análisis en estos momentos y mirar estos resultados comparativamente, uno no anda mirando este tipo de, de- de registros sinusoidales en cada uno de los datos, pues es algo realmente laborioso andar fijándose cuál es el valor máximo y todo este tipo de cosas, ir mirando así. Y no, las variables, como pudimos ver, las variables más representativas son estas que están acá. Y entre todas estas siempre es constante. La frecuencia es siempre constante. Siempre va a ser 50 Hz, nunca va a variar. Por lo tanto, los únicos datos relevantes para poder distinguir y hacer la comparación es el ángulo phi y es el valor máximo. O el valor RMS, principalmente. Y es el valor RMS, es el que principalmente nos sirve para identificar. Después vamos a entender por qué nuevamente. Por lo tanto, acá, este valor, esta variable, que es esta, que es toda esta variable a lo largo del tiempo, punto por punto, lo que hace esta cápsula que está acá, es que le saca el valor RMS, o sea, toma el valor máximo y lo divide por raíz de 2. Nosotros habíamos dicho que acá más o menos eran, déjenme buscar una calculadora, acá. Nosotros habíamos dicho que acá más o menos era más o menos 16 amperes aproximadamente, entonces 16 partido por raíz de 2 es 11.3 más o menos. 11.3. Nos da más o menos, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos acá, 11.3, si nos fijamos, 11.66. ¿Se dan cuenta que ahí está el valor preciso, desde luego? Nosotros lo hicimos al ojímetro. Eso es lo que hace este elemento. Y además saca la fase, que es el ángulo de desfase, que es el phi. Este sería el phi y este sería el valor RMS. Valor como B de V, ¿ya? Pero en realidad es una corriente, esto es en amperes. Lo mismo acá, también, ambos dos distintivos, aquí. En el voltaje también, ¿se fijan? También, ¿ya? Y eso es lo que hace en todas estas cajitas, y por eso es el valor que nos interesa, básicamente, porque en la tarea 3, cuando ustedes toquen hacer esta parte, hagan la comprobación teórica, van a obtener estos resultados desde sus propias deducciones teóricas y van a poder contrastarlo, según lo que les haya dado en su tarea 1, que ya la van a tener entregada en aquel momento. Y este bloquecito, simplemente hay que copiarlo, ¿ya? Este lo único que hace, tiene una componente de Fourier que hay que considerar acá que viene la fundamental, hay que sacarle la frecuencia, hay que indicarle la frecuencia a 50 Hz, y todo el resto se queda igual, ¿ya? Y aquí hay otro elemento que es básicamente como la entrada, y aquí hay una constante que lo único que hace aquí es le saca la raíz de 2, divide por raíz de 2, y obtiene el valor RMS, y por este otro lado obtiene el ángulo en su expresión, ¿ya? Para poder ocupar esto, lo único que tenemos que hacer, control C, control V, ¿ya? Lo único que recomiendo que hay que hacer, si usted quiere ser más curioso y quiere ver dónde está este aparato Fourier, o curioso o curiosa con respecto a esto está acá, en Additional Component,
creo que debería estar acá, si no me equivoco porque ahí no está, parece. Puede ser que esté acá. A ver. Connector y reference. Tampoco no está aquí. Mathematical Transformer. Aquí podría estar. No, tampoco está. Mediciones. ¿Está ahí? Tampoco está. Mira, aquí hay uno que saca el valor RMS. ¿Se fija? También. Este no es el mismo, pero son otros bloques que yo no ocupé nada más para hacerlo. Quiero mostrar dónde está el de Fourier. Y con eso continúo. Acá debería estar. Aquí hay otra señal. Hay otra elementos de... Aquí está. En Measurement, Fourier. Fíjense que acá está nuevamente, pero está en 60 Hz. Cuando uno lo traslada, el resto de las otras cosas está igual. Por lo tanto, nuevamente, como está en Estados Unidos en este caso, norteamericano, hay que cambiarlo a 50 Hz para nosotros. Y aquí uno puede sacar un montón de otras variables, el valor medio, en fin, pero son cosas que no nos interesan. Fíjense que aquí hay otro bloque que también calcula el RMS. Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí, conectarlo de esta manera y obtener estos resultados. Una vez que ustedes obtengan tanto esto en la tarea 1, en corriente alterna, en corriente en continua, lo tienen que llevar a una tablita, llevar todos estos datos, enlistarlos y dejarlos ahí guardaditos hasta las siguientes tareas. Ahora, otro bloque que también importa, que es el cálculo de la potencia. En corriente alterna, como más adelante vamos a ver, nos entregan dos potencias, potencia activa y potencia reactiva. No nos importa que nos introduzcamos en esto ahora, pero son dos potencias que se ocupa este bloque nuevamente, que está nuevamente en... Ahí está. Power, donde entra la corriente y el voltaje, e interiormente calcula la separación de estas potencias. ¿Ya? Que después vamos a entender mucho mejor qué es lo que son estas potencias en el sentido físico, pero ahora básicamente hay que operar mecánicamente. ¿Ya? Y nuevamente hay que fijarse que esté en 50 Hz. ¿Ya? Por eso es recomendable que los copie de acá nomás y los extienda. Y ahí haga ordenadita las cosas. Trate, este tipo de circuitos me los tiene que entregar en la tarea. Y lo va a poder, y simúlelo. Dele más o menos acá como usted guste, si quiere, basta con 3 ciclos y ya es suficiente, ¿se fija? Pero si quiere, póngale un segundo para resolver. Hay ciertas cositas que quisiera además indicar, antes de finalizar esta última parte del video, y es que, complementarios acá, cuando uno arma estas cosas, aquí podemos ver, está por separado, todo, y lo he resuelto. Déjenme ver otro detalle más. No me falta nada más. No. Simulink, acá, en el complementario, aquí está, aquí como que simulé fuentes de voltaje para una inductancia, y hay veces que MATLAB puede entregar algunos problemitas dependiendo de las versiones también, cuando se conecta una fuente de corriente a un inductor directamente, únicamente. Y cuando se conecta una fuente de voltaje a un condensador. Si ustedes están simulando en su circuito y de pronto, por ABC motivo, tienen este tipo de problema, allí lo que es conveniente hacer es introducirse dentro de la inductancia y ponerle una resistencia serie chiquitita, distinto de cero, ¿ya? O agregarle una resistencia acá en serie, pero con un valor, no sé, cualquier valor, pero que sea valor muy chiquitito. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 6. Pero como resistencia, en ohm, no conductancia. ¿Ya? Si le quiere agregar. O lo incorpora aquí dentro de esto mismo. Tiene que mover a un valor tan chiquitito, no va a afectar en nada. Pero numéricamente le va a permitir al MATLAB resolver. Lo que pasa es que el voltaje en la inductancia es L
por la derivada de I de t. Y los métodos numéricos del MATLAB, en este tipo de casos, cuando resuelven este tipo de soluciones en forma numérica, le arrojan ciertas incompatibilidades matemáticas que le generan dificultades y que se solucionan justamente al agregarle. Esto solamente ocurre principalmente, que aquí no está ocurriendo. Algunas veces a mí me ha ocurrido y no supe explicar, y no supe llegar al caso como para hacerlo ocurrir, para mostrarlo cuando hay que corregirlo. Entonces de repente las mismas versiones posteriores de MATLAB Simulink van corrigiendo estos problemas en forma automática para que el estudiante no se enfrente a ellas de forma y le generen irracionalidades difíciles, ¿ya? Pero típicamente, anteriormente, quizás por decirlo así, ocurrían cuando hay una fuente de corriente conectada directa y únicamente con un inductor. Porque en algunos casos yo le voy a pasar elementos donde hayan puros inductores, y cuando se enfrentan, y según el diseño, se enfrentan con una fuente de corriente solitos, pueden tener este problema. Entonces ahí hay que poner una resistencia invisible, por decirlo así. O la incorporan acá, en el mismo interior, en la misma ventana del inductor, o la agregan a través como un elemento adicional, que no va a afectar en nada el circuito porque va a ser tan pequeño. De la misma manera, como en el condensador, el voltaje es C por dB de T, cuando hay variaciones en el voltaje, numéricamente en valores muy pequeños, esto puede generar incompatibilidades matemáticas. Por lo tanto, acá lo que habría que incorporar también es esta otra resistencia en serie también chiquitita, ¿ya? Para poder generar estos desahogos, más o menos esos valores ahí. Solo por si llegase a ocurrir. Si llegase a ocurrir, cuando les toque los warnings, traten de leer este tipo de cosas y vean dónde está. Si hay algún problema con respecto a esta simulación, cuando la tengan, ahí me la comentan en clase o me mandan un correo y ahí las vamos corrigiendo, ¿ya? Para enfrentarnos. Es primera vez que voy a pedir esta tarea con corriente alterna en esta parte. Es segunda vez que hago segundo semestre que hago este ramo, así que en el primero no alcancé a incorporarlo, pero ahora veo necesario que lo hagamos. Por lo tanto, si nos encontramos con estos problemas, para que los podamos resolver sin ningún problema. Y espero que el MATLAB no les genere dificultades. ¿Ya? ¿Algo más que tenga que decir? No, nada más, yo creo. Ya, cuídense, que estén muy bien. Dejaré estos, estos, estos circuitos en el aula para que puedan trabajar sobre ellos y una vez entregue el informe a las tareas. Chao, chao, que estén bien.